En Latinoamérica y en Colombia, la telenovela, además de ser parte de nuestro ADN en materia de entretenimiento, también se ha convertido en una forma de contar nuestra cultura, nuestros conflictos y nuestro pasado. Desde los años 70, las novelas se han animado a relatar hechos históricos relacionados con la independencia, con la violencia bipartidista, con el conflicto armado interno y con el doloroso legado de la patria. Pero es que la historia no solo se cuenta en los libros, sino también en la pantalla chica. Si así lo queremos, la televisión puede ser una ventana hacia el pasado. Pero esto me lleva a hacerme la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que nos están contando ese pasado? Por eso hoy nos inmiscuimos en el mundo de los creativos para saber cómo arman sus relatos y nos cuentan historias. Mi nombre es Cristian Briceño. Y yo soy Karen Suárez. Les damos la bienvenida a Toma el Control. Seguimos los medios para discutirlos y pensarlos. Esto es Toma el Control. Hola a todos. El día de hoy en nuestro programa toman el control dos invitados que han dedicado parte de su labor al oficio audiovisual y a relatar nuestros mitos históricos. Veamos quiénes nos acompañan el día de hoy. Y aquí tenemos a nuestros invitados. Bienvenida María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ahora saludo a Juan. Juan, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Muy agradecido por la invitación. Es un gusto. Bueno, para empezar con nuestro debate, junto con Karen tenemos una serie de preguntas para seguir profundizando en este grandioso tema de la historia en los medios de comunicación. Perfecto, y para entrar en materia, quiero preguntarles sobre los hechos históricos que se muestran en televisión. Más allá del entretenimiento, ¿en qué medida se pueden tomar como verdad? Es decir, si lo que vemos o hemos visto y lo que nos han querido mostrar en la televisión, más allá del oficio de entretener, los televidentes podemos asumirlo como fuente verdadera de información sobre nuestra historia. María Clara, tu opinión. Bueno, pues mira, yo creo que eso depende mucho del tipo de producción del que estemos hablando, porque cuando uno toma la decisión de llevar a la ficción una historia, un personaje histórico o una situación histórica, por supuesto, toca tomar la decisión de qué tan pegado va a estar uno a la realidad y qué tanto se va a desprender. Siempre va a haber, por supuesto, una adaptación, digamos. Entonces, les hablo específicamente del caso de la serie Bolívar, de cuyo equipo, como vimos, de libretistas hice parte. En esa, digamos, en esa serie en particular, nosotros fuimos muy rigurosos con la historia. Entonces, si ustedes se fijan en los hechos que ven en la serie, esos hechos, claro que sucedieron de la manera en la que está narrada. Por supuesto, hay unas decisiones, porque no se puede contar todo. Por ejemplo, contar la historia completa de Bolívar y todo lo que hizo Bolívar es imposible. Toca tomar unas decisiones de qué se va a dejar y qué otro tipo de, digamos, de momentos o de sucesos o de personajes se van a quedar por fuera. Es posible que haya algunos que por decisión no cupieron en la serie, pero lo que ustedes ven o lo que el televidente, digamos, pudo ver, está bastante ceñido a los hechos históricos. Ok, me queda muy claro. Juan Carlos, te traslado la pregunta. ¿Es importante entonces confiarnos de estos relatos históricos? Adelante. Bueno, comparto la opinión aquí con María Clara.
y cada proyecto trae su propia conformación, digámoslo así. Entonces, en el caso nuestro, que yo hice parte del grupo de dirección de La Reina de Indias, por la dimensión del personaje, a diferencia de Bolívar, digamos, sí se dieron ciertas licencias creativas en la elaboración de la historia y en la realización. Son dos proyectos totalmente opuestos y diferentes, con características muy distintas, ¿no? Digamos que lo nuestro era un trasfondo histórico de época, una historia de amor, que era muy distinto al proyecto de Bolívar, que involucra debido a la dimensión del personaje, históricamente hablando, y de la proximidad del tiempo, involucra otro tipo de tratamiento. Bien, ¿cómo ha sido el proceso creativo y sobre todo la preparación para utilizar la historia como material de creación de una pieza audiovisual? Juan Carlos. Es que, digamos abiertamente, como se trabaja en televisión, digamos, industrial, ¿no? Se trabaja de otra manera, ¿no? Un grupo desarrolla los libretos, el otro desarrolla el proyecto, el otro lo postproduce. Entonces, digamos que hay una parte de investigación de parte de uno que cada uno lleva a cabo, y luego viene un trabajo grupal con el departamento de arte para ya entrar a tratar digamos, de ver cómo se va a percibir el proyecto en imagen en la pantalla, ¿no? Me refiero a vestuario, locaciones, color, iluminación, por un lado. Y por el otro lado, de la parte con el guión, con los libretos, un trabajo con el productor general y con el libretista en este caso. Bien, muchas gracias, Juan Carlos. María Clara, en su caso, ¿cómo ha sido ese proceso creativo para utilizar la historia como material de creación? Sí, comparto, digamos, Juan Carlos ha explicado muy bien como el proceso en grande. Yo les hablo un poco más de la parte del libreto específicamente. Entonces, cómo se hace esa creación es muy interesante, porque en los relatos históricos hay unos vacíos. La historia no tiene realmente toda la información que uno quisiera, porque la historia, digamos, han pasado años los historiadores tratando como de armar los pedacitos y de imaginar cómo sería la película en grande, pero por supuesto hay muchos vacíos. Entonces el proceso creativo es maravilloso, porque la pregunta de uno, por lo general, y es la pregunta, por ejemplo, que trabajábamos en el equipo con Juana Uribe, que fue la cabeza de escritura de este proyecto y la cabeza de Bolívar en ese sentido, era si pudo haber sido, pudo haber sucedido, llenar esos vacíos, lo que no está contado y no está dicho y en ningún libro está y no aparece. La pregunta es si pudo haber sucedido de la manera en que uno se imagina, por ejemplo, o en la manera en que uno creativamente resuelve cierto tipo de vacíos y aprovecha para hacer un aporte netamente creativo. Entonces es interesantísimo, porque tienes como hay unas variables que son esos huequitos que son de donde uno se agarra para hacer la creación y hacer la interpretación personal, para mostrar el punto de vista. Pero hay otros pilares que son inamovibles, y entonces es la mezcla de esos dos y el juego entre esos dos lo que lleva finalmente al producto. A nuestros televidentes queremos decirles que si les dio un ataque de nostalgia por ver hasta lo que no han vivido porque no habían nacido, aquí les contamos en dónde encontrarlo. Desde el año 2015, Señal Memoria ha sido uno de los hogares del patrimonio audiovisual y sonoro de RTVC, el sistema de medios públicos de Colombia. Ahí se guardan los registros de la Radio Nacional desde 1940 y de la televisión pública desde 1954. También hay material fílmico desde los años 40 y fotografías históricas de los medios públicos.
Ya tienen 95.000 archivos en catálogo y alrededor de 100.000 conservados y recuperados. Para completar esta memoria, en Canal 13 estamos construyendo nuestro archivo. Aguanten tantito. Estamos de regreso en Toma el Control con nuestros invitados María Clara Torres y también con Juan Carlos Vázquez, y queremos preguntarles qué limitantes y también qué posibilidades se encuentran en la ficción histórica a diferencia de otros formatos como por ejemplo el documental. Juan Carlos. Una pieza dramática que tiene todas las posibilidades, ¿no? Yo no le veo limitantes a la parte histórica. Desde lo práctico sí, ¿no? Digamos, conseguir las locaciones, ese tipo de cosas, los espacios, tener espacios libres de ruido, espacios libres de contaminación visual, esa es la parte más compleja. Pero digamos, desde lo dramático y desde contar una historia y desde las emociones, tiene todo el potencial como cualquier otra pieza dramática. Bien, María Clara, desde su perspectiva, ¿qué posibilidades y qué limitantes pues da este formato de ficción histórica en televisión a diferencia de otros formatos? Limitantes concretas, pues, digamos, parecidas a las que menciona Juan Carlos, pero en lo nuestro, que son los libretos, pues por ejemplo en el caso de Bolívar, los tiempos, porque es que mandaban una carta y la carta se demora un mes en llegar a Bogotá, a Santa Fe, y entonces para uno como libretista eso es complicadísimo para poder mover las fichas y que todo encaje. Pues claramente de teléfonos ni hablar, igual que le tocó a igual que le tocó a Juan Carlos. Entonces, si uno necesita que llegue un mensaje o que se comuniquen, pero tú tienes que tener en cuenta que has transcurrido un mes mientras llega ese mensaje. Digamos, el manejo de los tiempos a la hora de hacer los libretos es difícil. Otro reto grande, por supuesto, el tema de los diálogos, donde Juana tomó una decisión muy clara y dijo: no vamos a hacer unos diálogos de época, ni un vosotros, ni nada de esto, porque necesitamos que esto lo vea el público de hoy y que la gente de hoy se enamore de Bolívar y de Manuelita. Pero entonces obviamente tú tampoco puedes poner en la mitad del libreto términos, conceptos que son totalmente contemporáneos, que no existían en la época. Entonces tú tratas de hacer una construcción neutra, pero hay conceptos que no existían en ese momento, así de fácil. Entonces todo el tiempo revisando, pero ¿será que eso sí existía? ¿Será que eso se llamaba así? ¿Cómo es? Eso, digamos, más que limitante, es como una característica, me parece a mí, como un reto. Y posibilidades todas por lo que hablábamos. Por ejemplo, Manuelita Sáenz, si tú miras toda la historia y miras los libros y de todo, Manuelita ha empezado a salir de por allá del rincón donde la tenían metida desde hace muy pocos años. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de hacer una obra con ficción, tú tienes la posibilidad de darle a ella el peso que tú quieres dar. Entonces, Manuelita era la amante de Bolívar. No, señor. Bolívar estaba soltero, Manuelita es la que era casada, y entre sus amantes o sus amigos tuvo uno que era el señor Bolívar. Entonces eso va cambiando la manera, el punto de vista. Tuvimos que construir toda la historia de la infancia de ella, todo eso que no se veía. Entonces te ofrece una posibilidad enorme de contar el cuento como tú lo quieres contar y como quisieras que te lo contaran, y que no lo has encontrado de esa manera. Es muy interesante. Es una gran experiencia por lo que nos cuentas. Ahora quiero preguntarles, ¿sienten algún afán por la exactitud histórica de los temas que tratan, así sea una ficción, en la construcción de los personajes, la ambientación, los diálogos o hasta en la historia en sí que están contando y transmitiendo? ¿Sienten algún afán por la exactitud histórica? Juan Carlos, por favor. Desde el principio, por ejemplo, de nuestro proyecto quedó claro que era una historia basada en. Entonces, digamos que esa actitud
esa rigidez, había una flexibilidad, tendríamos que ser flexibles, ¿no? Entonces, está claro desde el inicio del proceso creativo que hay esta flexibilidad y no nos quedamos ahí, porque se puede uno quedar en discusiones eternas internas dentro del grupo, que pueden, y especialmente cuando estás realizando, tienes 60 personas ahí esperando una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Cogemos a la izquierda o a la derecha? ¿No? Entonces, surgen cosas cuando se está realizando también, ¿no? Por ejemplo, lo que decía María Clara, por ejemplo, la inmediatez en las comunicaciones, esa noción que nosotros tenemos ahora, pues si tú echas hacia atrás, pues es totalmente distinta y digamos esa exactitud en ciertos puntos claves de la historia y que son determinantes para el desarrollo de la historia, obviamente que uno sí los tiene muy en cuenta. Eso es muy importante. María Clara, ¿coincides con Juan Carlos o sientes algún afán por ser exacta y rigurosa en las historias? Adelante. No, estoy de acuerdo con Juan Carlos en que hay que tomar la decisión, digamos, hay en cierto tipo de momentos, situaciones, personajes en que hay que ser muy exactos y sobre todo muy rigurosos. Porque hay una cosa interesante, los historiadores tienen tantas maneras de verlo, no hay una sola forma en que se contó la historia. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos era cotejar cómo lo cuentan en este libro, en este otro, en este. Y cuando hay como un consenso, pues digamos que hay episodios, hechos que son, digamos, narrados de la misma manera y hay mayor consenso, pues se supone que eso fue así, digamos. Pero dentro de los mismos historiadores y todavía hay una cantidad de preguntas abiertas. Eso me pareció maravilloso el trabajo con la historia. Hay huecos, hay vacíos, lo que yo les decía. Entonces uno trata de ser lo más riguroso posible en la investigación. Realmente se hace un trabajo de investigación exhaustivo. Pero sobre esa investigación hay que tomar ciertas decisiones. Y esas decisiones se toman y hay un momento en que uno dice, nadie supo qué sucedió en esta reunión entre estos dos grandes personajes de la historia. Bueno, nosotros nos vamos a atrever a decir qué pudo haber sucedido, ¿no? Entonces, el hecho sí se mantiene, sí es histórico, sí ocurrió y sí está documentado. Pero en ninguna parte dice exactamente qué pasó en esa reunión. Y uno como libretista puede o está en la obligación de tomar la decisión, de tomar el riesgo y de decir, bueno, nosotros creemos que esto pudo ser así con toda esta información que tenemos y nos vamos a lanzar a hacerlo de esta manera. Muchas gracias por sus aportes, pero los invito ahora a hacer una pausa y luego retomamos, porque hay algo que no le han contado a nuestros televidentes y aquí se lo queremos contar. Veamos la siguiente nota. Esta va a hacer la nota. Grabando. Habla. Nos encontramos en el lugar preciso en donde murió Jorge Eliezer Gaitán, asesinado en circunstancias aún no resueltas el 9 de abril de 1948. Todavía son muchas las sospechas por querer ocultar este episodio de la historia. No, ¿por qué no? Vamos con el resto de la nota. Reportera X es el nombre de una serie para la televisión distribuida en 6 capítulos y ambientada en 2 momentos diferentes. Uno son los años 40 del siglo XX, concretamente los años previos y posteriores al crimen de Jorge Eliezer Gaitán, y otro es el presente a través de una periodista de la actualidad que en el ejercicio de su trabajo se encuentra con un supuesto poema profético que pudo anticiparse unos años atrás al crimen de Gaitán. Este poema, en teoría, es autoría de José Joaquín Jiménez, una gloria del periodismo en Colombia, fallecido en 1946. Habla. La mayoría recuerda cuándo murió Gaitán, pero pocos concuerdan con el nombre de su asesino. Vamos a preguntarle a los ciudadanos. Señor, ¿usted sabe quién asesinó a Jorge Eliezer Gaitán? El señor
el arroz, ¿no? Creo que roba. El terreno de la ficción permite moverse con algo más de comodidad y de libertad por las aguas de la historia. Y creemos que eso, lejos de alejarnos de la verdad, nos permite acercarnos de una forma distinta a los hechos y nos permite explorar las pasiones humanas que pueden mover a la gente a tener unas vidas como las de José Joaquín Jiménez, que es uno de los protagonistas de Reportera X, o de Jimena, que es la protagonista, o del mismísimo Jorge Eliezer Gaitán, que fue un personaje que falleció como un héroe en circunstancias todavía por resolverse. Bueno, se te abona la imaginación, ¿para qué? Gracias, jefe. A ver, ¿cómo rematas esto? Muestre. Y así es el final de la historia de estos dos hombres que el destino puso a brindar por la vida para luego desbarrancarlos a la muerte. ¿Qué carajo, Jimenitos? Esta historia está de lujo. Sin duda constituye un reto, como lo constituye la elaboración de cualquier propuesta audiovisual. Todo producto audiovisual tiene algo de histórico. Cada cosa que se haga, incluso sobre la contemporaneidad, termina acarreando con el discurrir de los años un sustrato histórico. Hay una manera de contar la historia en televisión y se puede contar historia en televisión, pero no creo que esa sea la única manera ni la única forma. Creo que la televisión es un formato que por fortuna permite todas estas flexibilidades. No, Vincent, esto apenas comienza. Y usted no se preocupe, don Deogracias. Puede descansar tranquilo. Le prometo que vamos a encontrar la verdad. Estamos de vuelta en Toma el Control. Queremos escucharlos y lograr que Canal 13 esté cada vez más cerca de todos ustedes. Por eso tenemos esta sección en la que leemos y damos respuesta a alguno de los comentarios, peticiones, quejas o reclamos que nos llegan. El siguiente fragmento hace parte de una conversación por Facebook que se dio luego de una publicación de Somos Región, en la cual César el de Tabio no sale con sombrero ni con mochila. Las preguntas son de Marleni Hijuelos. Vean de qué les hablo. ¿Dónde están el sombrero y la mochila? Ese no es César el de Tabio. ¿Quién es? No creo. Será César, pero no el de Tabio. El programa sin él pierde esencia y también audiencia. Él es el alma del programa, pero no sin mochila y sin sombrero. Responde Canal 13. Sí, es él. ¿Cierto, César el de Tabio? Sí, soy yo, sigo siendo el mismo, que las apariencias no los engañen. El hecho de que deje de utilizar por un momento el sombrero típico y característico con el que me conocen no significa que no sea yo, por el hecho de que utilice de pronto un elemento diferente al que están acostumbrados a verme en la cabeza, porque al final la esencia y la actitud siguen siendo la misma. Así como Marleni lo hizo, queremos invitar a todas las personas a participar de la televisión pública. Por favor, escríbanos a defensor@canal13.com.co u opinen también a través de nuestras redes sociales con el numeral Toma el Control. Es momento de Enseñando la Seña, la sección en la que Cristian nos explica palabras clave en lengua de señas colombiana. Hoy vamos a aprender 2 palabritas mágicas que nos ayudan a guardar nuestro pasado. A propósito de lo que estamos hablando, seleccioné 2 palabras relacionadas con el tema y se las quiero enseñar. La primera, archivo. Fíjate en el movimiento de los dedos y los llevas hacia adelante. Archivo. La segunda es patrimonio. Unes tus dedos girando la muñeca y con la mano contraria la llevas hacia el pecho. Patrimonio. Patrimonio. De nuevo, patrimonio. Fíjate en mi mano y la llevas de esta forma hacia tu pecho. Patrimonio. Adelante, practica.
Estamos de regreso en Toma el Control con nuestros invitados María Clara Torres y Juan Carlos Vázquez, conversando sobre la importancia de la historia en la producción audiovisual en Colombia. Y sabemos todos que las ideas no tienen precio, pero hacer la realidad sí. ¿Qué tanto se termina pareciendo al final lo que se realiza con respecto a la idea cuando ya pasa con producción, con la escenografía, los extras, el vestuario y pues todo lo que una producción audiovisual grande pues amerita? ¿Qué tanto termina pareciéndose la idea a ese resultado? María Clara. Siempre, por supuesto, creo que cada una de las personas de los equipos lo que hace es sumar, que cada uno aporta una visión, que cada uno está haciendo lo mejor para que esa idea salga bien. Por supuesto, el contacto directo, como lo decía Juan Carlos, entre el director, el productor, el libretista, es constante y tiene que ser así, porque cuando no sucede, pues es que se desliga, digamos, una cosa de la otra. Pero si más o menos todo el mundo va yendo para el mismo lado y empujando el barquito como en la misma dirección, pues por lo general el resultado siempre va a tener sorpresas para uno como libretista, por ejemplo, de ciertas cosas que el director genial puso, digamos, le aportó una cantidad a la escena por la manera como él la narró, o que el actor hizo una cosa, hizo otra, el vestuario, el colorido le dio un sentido diferente. Entonces siempre hay un poco de sorpresa, digamos, pero en términos generales es un trabajo en equipo concertado y si todos sabemos para dónde vamos, todos sumamos. Gracias, María Clara. Juan Carlos, desde su perspectiva, teniendo todo esto en cuenta y también los altos costos que requiere una producción de ficción histórica, ¿qué tanto termina pareciéndose la idea a ese resultado? Bueno, se parte de una idea y obviamente viene una sumatoria de talentos de diferente orden, ¿no? Arte, luces, sonido, música. Bueno, es un sinfín de personas intervienen, todos aportando. Y yo creo que, digamos, el proyecto va cobrando vida propia, poco a poco, que eso es lo interesante, ¿no? Hay una expectativa inicial y hay unas directrices muy claras desde el productor, desde el inicio, de qué tipo digamos, de carácter debe tener el proyecto, unos lineamientos muy precisos, y con esta sumatoria de ideas, de aportes, va cobrando vida propia. Y básicamente, pues, yo creo que cuando el proyecto tiene esa vida propia es cuando tiene algo, un nervio que le hace que se destaque, ¿no? Es un proceso largo y extenso, ¿no? Y lleva mucho tiempo, ¿no? Desde concebir la idea, desde la elaboración de los libretos, que es supremamente importante, y después desde la recepción de esa información por parte del equipo de producción y de realización de esos libretos y de puesta en marcha de todo un andamiaje para volver estos libretos un hecho. Qué interesante la charla, y mientras ustedes hablaban, yo estaba pensando en algo. Yo quisiera compartirles una idea en este momento, y hablando de la historia. Así como es importante contar la historia de Gaitán y contar la historia de Bolívar, ¿por qué no enfocarlo también a la historia de lo que ha sido en el pasado la vida de las personas con discapacidad? En este caso, con discapacidad auditiva, y cómo generar impacto mostrando la historia de las personas sordas. Si se puede realizar, sería muy importante. Les dejo la semilla para que lo puedan contemplar posteriormente. Así concluimos nuestro programa. Gracias, María Clara, por tu participación. Muchas gracias a ti, a ustedes por la invitación y gracias por esa idea que nos das. Creo que es un tema supremamente pertinente. No conozco cómo ha sido la historia en Colombia, por ejemplo, y te prometo que voy a hacer la tarea de por lo menos sentarme a investigar. Me parece interesantísimo. Muchas gracias. Qué bueno, gracias por tu tiempo, María. Juan Carlos, muchas gracias por tu participación y todos tus aportes. Ok, bien, muchas gracias a ustedes y a la teleaudiencia. Muchas gracias por esa invitación.
Perfecto, gracias Karen. Hasta pronto. Con esto llegamos al final de 2 capítulos históricos de Toma el Control. Pero la historia siempre se repite, así que si se los perdieron o llegaron tarde, pueden verlos completos en nuestro canal de YouTube de Canal 13 Colombia. Hasta la próxima.